Buenas noches, hermanas y hermanos. Muchas gracias por su asistencia. Saben lo importante que es ser catequista, pero como dice el Papa, y lo ha repetido varias veces, no trabajar como catequista, sino ser catequista, con nuestra vida, con nuestra ilusión. Y entonces tenemos hoy la gran alegría de contar con el Padre Marius, que vamos a leer pequeños datos de eso. Es de Rumanía, misionero de la misericordia, instituido por el Papa Francisco el 21 de abril del 2020. Precisamente en esa fotografía creo que es la que saldrá después, que es donde le dio la cruz misionera, ¿no? Directamente el Papa. Nació el 28 de enero y fue consagrado sacerdote el 29 de junio del 2001, también en Rumanía. Tiene la licenciatura en Pastoral Juvenil y Catequesis, Ciencias de la Educación, máster en formación de formadores y animadores vocacionales. Fueron conseguidas en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. También ha trabajado como formador tanto en Rumanía como en el mismo Roma, en el Colegio Internacional Seraficum, y durante la visita apostólica del Santo Padre, el Papa Francisco, en Rumanía el 31 de mayo del 2019, fue el traductor oficial de su santidad. Desde entonces, pues tiene una amistad muy hermosa, él mismo lo indica, con el Papa. Lo vemos en varias fotografías directamente con el Papa. Del mismo Papa Francisco, en un encuentro privado en la casa de Santa Marta, recibió la cruz misionera junto con su bendición. Por un año, en el 2021 al 2022, en plena pandemia, se entrega como misionero en Honduras y desde el 25 de mayo de este año se encuentra misionando en Bolivia. Los jóvenes de Honduras lo llamaban Fray Influencer del amor y de la misericordia. Así que le damos un fuerte abrazo de bienvenida. Y vamos a tener una pequeña oración. Algunos de ustedes tienen la oración que se les ha dado al entrar. Buenas noches, nos ponemos de pie. Todos tenemos esta estampita. Me ayudan a seguir la lectura. Oración del catequista. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti a los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo y sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida, para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza, Señor. Te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra. Hacemos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén. Y a mi mamita María en su mes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, todos suyos. Buenas noches a todos y a todas. Y paz y bien para quien tiene un corazón franciscano. Es una alegría para mí poder compartir con ustedes los dones que el Señor me ha dado. Por eso dije a Padre Paco, vamos a hacer gratuito, porque de don en don no nos ganamos el paraíso. Si el Señor nos colma de bienes, también nosotros tenemos el deber de compartir con los demás lo que el Señor nos ha dado. Y tengo que decir que el Señor me ha colmado de tantos dones. Así que agradezco al Señor y con este agradecimiento en el corazón quiero compartir con ustedes sobre la catequesis y sobre los catequistas, pero de esta perspectiva de la misericordia. Así como ustedes han escuchado, en 2021 el Papa Francisco me ha nombrado como misionero de la misericordia. Y quiero que miremos juntos a la catequesis con esta mirada, ¿no? De esta perspectiva de la misericordia. A propósito, el español no es mi idioma, entonces si de vez en cuando me sale un poquito el italiano y me equivoco en comunicarme con ustedes en español, que me perdonen y me pueden también corregir. Por eso nombré esto catequizar con el corazón que nos envía a la misericordia. Misericordia que significa poner el corazón en una situación de miseria, en una situación de carencia. Vamos a ver un poquito. Antes quería también traer a todos ustedes, visto que estamos de más parroquias, yo encontré a Papa Francisco el 2 de mayo, allá se nota la fecha, el 2 de mayo de 2021, antes de venir a Bolivia. Lo he encontrado en la Casa Santa Marta, así como decía Padre Paco, después de la visita de su santidad en Rumanía, yo le he escrito, él me escribe y tenemos una bonita amistad, y cuando voy a Roma, siempre voy también a encontrarlo en Casa Santa Marta, él un corazón abierto. Por ejemplo, el año pasado yo estuve en Roma para la formación de los misioneros de la misericordia. Nos encontramos en Roma más de 600, todavía era pandemia, no era fácil llegar. En todo el mundo los misioneros de la misericordia somos 1050. Y yo le he escrito al Santo Padre diciéndole que estoy en Roma y que me gustaría saludarlo, pero pensaba que lo haría después del encuentro que los misioneros de la misericordia tenían con el Santo Padre. Pero no, él me llamó por teléfono y me dijo, entonces, ¿cuándo nos vemos? Y yo le dije, Santo Padre, cuando usted dice, si el 2 de mayo está bien, a las 4 de la tarde, era un lunes, en Casa Santa Marta, muy bien. Entonces nos hemos visto, estaba malito en este tiempo, no se podía mover, por eso la foto es sentada, ¿no? Él siempre estuvo sentado, si no normalmente él venía siempre, ¿no? Al encuentro, ¿sí? A saludarme, muy bonito, de una humanidad muy profunda, ¿no? El Santo Padre. Y yo le pedí, Santo Padre, voy para Bolivia ahorita, estoy listo, estaba esperando un poquito el trámite, que con Bolivia es difícil por la burocracia, pero bien, esperé 2 meses en Roma para tener la visa, que me sirvió de poco después, porque acá duraba solo 1 mes, y tenía que hacer todo desde el inicio. Y le dije que voy a Bolivia, si puede dar un mensaje, ¿no? A los bolivianos. Y el Santo Padre con su puño me escribió este mensaje.
¿Qué es esto? A los hermanos bolivianos que Fra Marius va a acompañar, les envío un cordial saludo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa les cuide. Y no se olviden de rezar por mí. Fraternalmente, Francisco. Allá tienen, acá Casa Santa Marta, él vive acá, en estos departamentos. Y acá puse estas dos cosas de su cuarto, que es la imagen, la estatua de San José que duerme. Y el Papa dice que los casos difíciles le va a poner abajo desde la cabeza de San José, que él les sueñe y les resuelve. Y mire cuántos casos tiene, ¿eh? Bonito, ¿no? Esto es la devoción de Papa Francisco a San José. Y después en su puerta ahí está escrita: vietato lamentarse, prohibido quejarse. Entonces, quien entra en su cuarto tiene que entrar con un corazón agradecido y no quejarse. No recibe a nadie que se queja. Yo creo que también nosotros aprendemos esto de Papa Francisco, porque sí tenemos motivos, montones para quejarnos en la vida, pero nos ayuda más a tener un corazón agradecido por todo que el Señor nos da. Y hoy queremos agradecer por el don del ministerio, del servicio de catequista, por el don de la amistad, por el don de estar juntos, por el don de la fraternidad. Cuando llegué a Montero, después de 3 meses casi, porque la fecha de la respuesta es 21 de agosto, yo le escribí el 19 de agosto y él me contestó el 21. Y me envió también este mensaje para ustedes: un afectuoso saludo a tu comunidad, que sigan adelante con la alegría de la fe, a todos mi bendición. Agradecemos también al Santo Padre por esta bondad suya, ¿no? Y son privilegiados para estar ya en la mente, en el corazón de Papa Francisco. Le vamos a dar un aplauso fuerte a Papa Francisco. Para aclarar un poquito sobre quién es el misionero de la misericordia y qué tiene que hacer, ¿no?, el misionero de la misericordia. La esencia del servicio como misionero de la misericordia tiene que ver con el foro interno, entonces con la confesión. El misionero de la misericordia, por voluntad de Papa Francisco, tiene el poder, entre comillas, la facultad, ¿no?, de absolver de algunos pecados que son gravísimos, y esperemos que nadie los van a hacer, a los que suma una censura reservada a la Santa Sede. Esta censura es la excomulgación, pero estos pecados solo el Papa puede perdonar, y en nombre del Papa la penitenciaría apostólica, y hoy en el día también los misioneros de la misericordia. Entonces, estos pecados son la profanación de las especias eucarísticas mediante la sustracción o detención de las mismas para uso sacrílego. Aquí también quiero hacer una paréntesis sobre nuestra manera de recibir la Eucaristía. A veces es poco digna y hacemos poca atención, ¿no?, a recibirla con devoción y con fe. Yo veo a veces, por ejemplo, viene la gente con las manos atrás, o la quieren tomar así al vuelo, o, por ejemplo, me dijeron que por el ventilador se le voló la hostia y nadie se preocupó de recogerla. Son todos pecados graves. No siempre es la profanación, pero estamos al límite. Por ejemplo, si nadie se preocupa intencionalmente, deja la hostia, no por tierra, esta puede ser profanada. Entonces es nuestra culpa. La violación física contra el romano pontífice, la absolución del cómplice en pecado contra el 6º mandamiento del Decálogo. Por ejemplo,
si un sacerdote peca con una persona de sexo, sexualmente, ¿no? El sacerdote no puede absolver a su cómplice. Si lo hace, es excomulgado. Entonces, solo el Papa puede absolver de este pecado. La violación directa del sigilo de la confesión de parte de un sacerdote. Si un sacerdote, por ejemplo, dice, no, públicamente el pecador con el pecado, que escuchó en la confesión, esto es muy grave y es excomulgado. Y solo el Santo Padre puede no absolver, y ahorita también los misioneros de la misericordia. Esperemos que nadie no haga estos pecados. Y la captación o divulgación con los medios de comunicación social del contenido de la confesión sacramental, sea esa verdadera o simulada. Por ejemplo, si uno viene con el celular y graba la confesión, cae en pecado grave de excomulgación. Y solo el Santo Padre, con los misioneros de la misericordia, pueden absolver de este pecado. Repito, espero que nadie pueda hacer estos pecados. Este es el documento del Santo Padre cuando me ha constituido como misionero de la misericordia, y aquí es la fecha del 21 de abril del 2021, era el lunes después del Domingo de la Misericordia. Muy bonito, porque yo quería ser misionero de la misericordia antes, durante el jubileo, pero siempre hay cosas que uno tiene que tener del superior, ¿no? La relación, hay cartas que enviar y nos atrasamos, ¿no? Bastante. Y no logré hacerlo. Entonces, cuando el Papa vino en Rumanía, estaba casi para pedirle, pero me daba pena para pedirle. Y dejé un poquito así. Después, el año sucesivo, con la pandemia, digo, ¿y por qué no le escribo? Y le escribí una carta donde digo, mire, Santo Padre, yo sentía este deseo desde mucho tiempo, quería compartirlo, me daba pena, pero ahorita lo supongo a su discernimiento. Sí, cree que es una cosa buena, con mucho gusto. Y él me contesta a esta carta para ver la humildad del Santo Padre. Me dice, ayer, Domingo de la Divina Misericordia, hablé con Padre Rino Fisichella. Rino Fisichella es el responsable, obispo responsable de los misioneros de la misericordia. Dice, le ha parecido bien y él mismo te va a enviar el nombramiento. Sin documento, sin nada, directamente, ¿no? Pero la humildad, él podía decir, yo soy papa y lo hago. O podía decir, tú tienes que hablar con él. Pero no, a encontrar a Rino Fisichella, al Monseñor Rino Fisichella, habló, le explicó y dice, él mismo te va a enviar, ¿no?, el nombramiento. Me llegó 2 meses más tarde por pandemia, no había con qué llegar, ¿no? Pero llegó. Pero ser misionero de la misericordia implica también un estilo de vida caracterizado por la bondad, la misericordia, la comprensión, la compasión, la confianza que penetra y transforma el mundo de las relaciones pastorales. Y yo creo y quiero que este encuentro que hacemos sea en esta dirección, ¿no? De un estilo, ¿no?, de misericordia y sobre todo una auténtica experiencia de la relación con Dios, una experiencia personal de la misericordia de Dios. El misionero de la misericordia está llamado a estar siempre conectado a la fuente del amor y de la misericordia, al corazón de Dios, siendo consciente de sus propios pecados y debilidades. No somos misioneros de la misericordia porque somos perfectos, estamos en camino, ¿no? Pero propio porque somos conscientes de nuestra debilidad y que nosotros mismos necesitamos de la misericordia de Dios, queremos ser mensajeros de la misericordia. Y repito, quiero que este encuentro no sea en esta dirección, ¿no? Compartir, ¿no?, lo que el Señor hace dentro de nosotros. No me preocupo por el contenido, sino por hacernos reflexionar. Yo creo que la cosa más importante no es saber cosas, tener informaciones, conocimientos, sino provocarnos para reflexionar. Y que cada uno después pueda, ¿no?, entrar en su corazón y ver
y dejarse provocar, que puede cambiar, que puede mejorar, ¿no?, en el servicio como catequista. Y vamos ahorita a entrar un poquito en la temática. Pero me gustaría al inicio hacer una pequeña dinámica. Si estamos bastantes, esta se llama la mapa conceptual de la palabra catequesis. Me gustaría que ustedes escribieran en su cuaderno, así, unos 2, 3 palabras que le vienen en la mente cuando piensan en catequesis. Cuando ustedes escuchan la palabra catequesis, cuando piensen, ¿no? Diga, ahorita estamos hablando sobre catequesis. ¿Qué le viene en la mente? ¿Qué es la catequesis? 1 o 2 palabras. Ahorita escriben, después vamos a compartir un poquito. ¿En qué les hace pensar la palabra catequesis? ¿Hay alguien donde está? ¿Puedes escribir las palabras que salen, por favor, Marina? ¿O alguien más que lo hace? Dice evangelizar. Servicio. Vivir la palabra de Dios con los niños. Vivir la palabra de Dios. Guiar. ¿Qué más? ¿Cuáles son las otras palabras que le? Caminar con Dios. Educar en la fe. Encuentro con Jesús. Formación. Amor. Enseñanza. Transmitir. Compartir la palabra. Testimonio. Contagiar de manera buena, ¿no? Acompañar con amor. ¿Qué más? Direccionar. Compartir el amor de Dios, hacer encontrar el amor de Dios. Sacrificio. Transmitir la fe. Entregarse. Predicar. Misión, conocer el reino de Dios, compromiso. Casi que no se repiten, ninguna palabra se repite. Todas son palabras distintas. Llevar la buena noticia. Obediencia, ¿a quién? Servicio. Y podemos seguir. Me gusta escuchar, yo puedo decir que ya terminé mi charla, mi catequesis, porque ya saben todo. Normalmente sale una palabra más veces, pero aquí no creo, ¿Hay, Marina, una palabra que se repite? Servicio 2 veces. Qué bien. Soy feliz que no salió muchas veces la palabra enseñanza. Y vamos a ver por qué. Es también enseñanza, pero no es solo. Una vez hice un encuentro similar en otra ciudad y salió con el número más grande la palabra enseñanza. Pero cuando vamos a llegar vamos a decir también por qué. ¿Esto qué quiere decir? Peligro, catecismo, ¿en qué le hace pensar? Pero peligro, ¿por qué peligro, catecismo? ¿Por qué peligro? Catecismo, catequesis, catequizar, ¿por qué puede ser un peligro? Aprenderlo y no vivirlo. Piensen en sus catequizandos. ¿Por qué peligro? ¿Por qué catecismo y la catequesis puede ser un peligro? ¿O en qué les hace pensar? ¿Por qué se puede convertir en una clase? ¿Qué más?
¿Por qué puede ser peligro? Hay una transformación. Esta es la parte buena del peligro, que te puede transformar. ¿Qué decía? Puede ser muy monótono. Como una regla que tiene que cumplir. Según ustedes, los jóvenes, los niños, ¿participan libremente y con gusto a la catequesis? No todos, los niños sí. ¿Qué más? A veces decepcionados, a veces obligados porque tienen que hacerlo. A veces piensan que la catequesis es como una imposición y lo viven así. Yo le digo, no sé, pensemos en esto. ¿Cómo es que después de un año de preparación a la confirmación, terminada la misa de confirmación, ya muchos jóvenes no se ven en la iglesia? ¿Qué pasa? Porque la catequesis se ha vuelto monótona. Catequesis monótona, ¿solo esto? No solo por cumplir. Porque lo hacen solo por cumplir. Porque nosotros como padres lo enseñamos. Porque los padres no enseñan, no hay continuidad. No lograron enamorarse de Jesús, pero piensen que en el sacramento de la confirmación dicen que es el sacramento de la madurez cristiana. El sacramento del compromiso. ¿Qué pasa? ¿Qué no funciona en nuestra catequesis si no hay continuidad? Si no hay compromiso después, que no es un compromiso, es un compromiso con Dios. Algo pasa. Yo creo que también nosotros como catequistas tenemos que revisionar un poquito nuestra manera de hacer catequesis. También hay que tomar en cuenta que muchos están obligados, no porque cumplieron la edad, y no es que participan siempre, no con mucho gusto, así como ustedes dicen. Y la catequesis puede ser, ¿no?, un peligro. Ustedes pueden pensar, ¿no?, sucesivamente. Vamos a seguir para poder terminar hoy un poquito. Quiero que ponemos juntos, ¿no?, la palabra misericordia con la palabra catequesis. Y entonces, pensando en cómo poner juntos, me vinieron en la mente estas tres cosas que quiero compartir con ustedes. Uno, la catequesis es obra de misericordia. Porque enseñar al que no sabe que es una obra de misericordia, en clave catequística significa iniciar, educar en la fe. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Después, es una catequesis de la misericordia. Toda la catequesis. ¿Por qué? Porque la misericordia es la esencia de la catequesis. ¿Qué significa educar en la fe, sino ayudar al otro a encontrar a Dios en su misericordia, en su bondad, en su amor? Yo creo que aquí también la catequesis a veces falla, que a veces transmitimos informaciones, pero no ayudamos que el otro, el joven, el niño, porque vale también para los niños de la primera comunión. Es bonito tenerlos juntos, porque si ellos responden más, pero después de la primera comunión ya no se ven y se quedan con la primera comunión. No en la segunda, la tercera, la cuarta, se quedan con la primera comunión hasta la confirmación. Hay algo que allá no funciona. Y después catequesis con misericordia. En el sentido que la misericordia como metodología catequética. No poner el corazón en las situaciones de carencia,
y actuar con el corazón a través de una relación educativa de misericordia. Necesitamos de educadores y catequistas de misericordia, con un corazón misericordioso, porque ellos mismos han encontrado la misericordia y el amor de Dios. Vamos a ver el tercer día, cuando vamos a hablar del catequista, ¿no?, de su formación, cuánto es importante, ¿no?, que el catequista sea un testigo verdadero, auténtico de la fe. Porque nosotros no comunicamos informaciones, sobre todo comunicamos nuestros valores, nuestras creencias a través del compartir y del ministerio de ser catequista o sacerdote o religiosos o religiosas. El contenido, la información vuela, uno de mente, se olvida, pero la relación queda. Cuando llegó al corazón y Dios cambió el corazón, esto deja huellas en la vida de los demás. ¿Nosotros qué dejamos? ¿Informaciones o huellas de misericordia? Y vamos a entrar en la primera temática, que es la identidad de la catequesis como ministerio de la palabra, como educación en la fe y como servicio eclesial. Antes de hacer esto, vamos a ver un poquito, ¿no?, el contexto donde está la catequesis. ¿Qué es la evangelización? Es muy importante entender dónde estamos. Y hay alguien que dijo que catequesis lo hace pensar o la hace pensar en la evangelización. Vamos a ver qué es la evangelización. Es la misión esencial de la Iglesia. La gracia y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. No hay Iglesia si no hay evangelización. La evangelización puede ser definida como el anuncio, el testimonio de la Iglesia, que la Iglesia da sobre el Evangelio a través de todo lo que dice, hace y es. Todo lo que dice, la enseñanza, la predicación, todo lo que hace, sus actividades pastorales y de evangelización, y sobre todo con lo que es, con su testimonio. La catequesis es siempre una forma de evangelizar, de evangelización, y constituye un momento esencial y significativo dentro del proceso global de la evangelización. Nos quedamos con esto, ¿no? La catequesis, una forma de la evangelización. Se habla hoy también de la nueva evangelización. Y cuidado, Juan Pablo II, que usa por la primera vez este término de la nueva evangelización, no lo hace en Europa. Porque uno puede decir la nueva evangelización y para Europa. No, lo hace aquí, en Latinoamérica. Y él dice que la nueva evangelización tiene que ser nueva en su ardor, en su método y en la expresión. Bonito que Papa Francisco ahorita hace toda una serie de catequesis los miércoles sobre el celo apostólico. Son bonitas, son extraordinarias. Si quieren profundizar más, sigan todas las catequesis que Papa Francisco hace los miércoles. Juan Pablo II, cuando habla de ardor como nueva evangelización, piensa en una fe coherente, una fe que compromete. Decía, ¿por qué? Si nosotros en la confirmación confirmamos la fe, ¿por qué esta fe no compromete después? ¿Qué fe vamos a confirmar? Tenemos que preguntarnos, ¿qué fe vamos a confirmar en el sacramento?
como camino de santidad, como expertos en humanidad, cuánto necesitamos hoy, ¿no?, de ser humanos. No hay religioso, no hay elemento espiritual si no hay humanidad. Y lo que más me impactó en Papa Francisco, estando con él en Rumanía, porque hacía mal tiempo, no nos trasladamos con el helicóptero como era previsto, sino en la movilidad, en el carro. Entonces, el viaje más largo, casi 5 horas. Hemos hablado un montón, pero lo que más me impactó en Papa Francisco es su humanidad, que es después el canal para pasar su mensaje y para llegar al corazón de cada uno. Cuánto es importante redescubrirnos como humanos, antes de ser profesores, antes de ser sacerdotes, antes de ser religiosos, catequistas, ser humanos, descubrir los valores humanos que tenemos dentro. Porque sin esto no hay fe y no hay camino espiritual. Ser enamorados de Dios y del hombre. Cuánto es importante, ¿no?, que los hombres, las mujeres de iglesia hoy seamos enamorados de Dios. Es decir, yo lo he encontrado y Él ha cambiado mi vida. Y esto me hace no salir de mí mismo y entregarme, servir con amor, con misericordia, con bondad a los demás. Y claro, enamorados del hombre de hoy. Tanto criticamos hoy a los jóvenes. Pero si nosotros criticamos o vivimos con la nostalgia del pasado, para decir, cuando yo era joven no somos enamorados del hombre de hoy. Nosotros tenemos que tomar en cuenta el joven de hoy, en su contexto social, así como él vive, y amarlo, ser misericordiosos para poder pasar misericordia. Si nosotros criticamos, y hoy criticamos un montón a los jóvenes, pero hacemos el contrario de lo que tenemos que hacer como catequistas, o como sacerdotes, como pastores, como religiosos. Nuevo en su ardor, nuevo en su método, ¿no? Cada cristiano como protagonista de su evangelización. Miren que los jóvenes de hoy, o las personas, ¿no?, niños, jóvenes, adolescentes, no son vasos vacíos que nosotros tenemos que llenar con contenidos y informaciones. No es esta. Sobre Dios, pienso porque estamos en un ambiente católico, ¿no? No son vasos vacíos que nosotros tenemos que llenar, porque no saben. Educación en la fe viene de educere, del latín educere, que significa sacar afuera lo que uno ya tiene dentro. La fe es un don de Dios. No tenemos que olvidar esto, lo vamos a ver un poquito más tarde. A veces pensamos, si hacemos la enseñanza, sí, estamos tranquilos. No. Y evangelizar en nuevos ambientes, areópagos modernos, ¿no? Salir un poquito de lo habitual, por ejemplo, de las aulas de catecismo, y evangelizar también afuera. Y pensando, mañana quiero también compartir con ustedes cómo podemos evangelizar o provocar una reflexión. ¿Cómo podemos evangelizar hoy en la red, donde hay un montón de jóvenes? ¿No? Mañana lo vamos a ver. Y nueva en la expresión, ¿no?, que se exprese en un lenguaje que todos entienden. ¿Saben cuál es el problema de la catequesis hoy? No solo de nuestra predicación y de nuestra manera de decir la fe. Es que hoy damos respuestas a preguntas que nadie se hace. Piensen en su catequesis que hace.
Hoy damos respuestas muy bonitas a preguntas que ya los jóvenes y ya la gente no se hace. Entonces no pasa. Yo creo que más hoy hay que suscitar preguntas en los demás y partir la catequesis de las preguntas que los jóvenes tienen. Me pasó en otra ciudad, me pidieron hacer un encuentro con los jóvenes que terminaron la catequesis de la confirmación. Era un encuentro que ellos llamaron apologético. Yo digo, entonces que hagan ustedes las preguntas y yo voy a contestar. Pero antes yo le pedí, entonces, ¿están contentos? ¿Están felices? ¿Qué van a recibir en el sacramento de la confirmación? Silencio. Después de un año de preparación. ¿Qué van a recibir? ¿Qué don van a recibir en el sacramento de la confirmación? Silencio. Y después de un poquito alguien más valiente empezó a decir el don del Espíritu Santo. Pero cuando empezaron a hacer preguntas, mamá mía, qué preguntas. ¿Qué preguntas? Digo, claro, todo lo que nosotros enseñamos no tiene nada que ver con lo que ellos tienen dentro. Una persona me preguntó, Padre, si yo no creo en el niño Jesús, así como creen los católicos, ¿puedo seguir adelante? Y yo digo, ¿qué significa no creer en el niño Jesús? Después me explican, con todas nuestras tradiciones, estaba en la parte del interior, con todas nuestras tradiciones, que el niño, no sé, lo viste, lo lleva, lo trae a la iglesia todos los días a bendecir, y todas otras, ¿no?, tradiciones que tienen. Pensaba en esto la niña. Si yo no creo en la tradición de mi pueblo sobre el niño Jesús y todo lo que están exagerando muchas veces, ¿yo puedo seguir adelante? Porque si a veces nosotros hacemos de los santos, del niño, de las estatuas, y los evangélicos después tienen razón, ídolos. Porque para nosotros es más importante llevar el niño a la iglesia y hacerlo bendecir. Uno, por ejemplo, me pasó, a mí me enfada muchísimo, esto me molesta, cuando la gente atrasa misa. ¿Por qué vienes a misa si te pierdes propio el mensaje de la palabra de Dios? Y venían a misa solo antes de la bendición, solo para hacer bendecir el niño. Digo, no vale nada su bendición. Porque es más importante participar en la Eucaristía con todo corazón y con fe que hacer bendecir el niño. Es más importante hacer crecer en la fe tu niño verdadero que no traer el niño Jesús a bendecirlo. Porque el niño Jesús está en tu hijo, que necesita de tu amor, que necesita de tu misericordia, que necesita de crecerlo, educarlo en la fe. A veces nosotros pensamos, y acá en Bolivia los sacramentales son difundidos en todo. Uno piensa que participa en la misa, se le rocía con agua bendita. No salva el agua bendita, salva los sacramentos, salva la Eucaristía, el sacramento de la confesión. Cuando lo vivimos bien, no el agua bendita. El agua bendita nos ayuda después, si estamos en la gracia de Dios, nos recuerda que somos hijos de Dios por el bautismo, nos protege de todas las acechanzas del enemigo, pero cuando estamos en la gracia de Dios, decir las cosas de siempre en el lenguaje de hoy, ¿cuánto nos cuesta esto? Decir las cosas de siempre, porque el Evangelio es el mismo. ¿Qué significa para nosotros comunicarlo? Es encontrar el lenguaje de hoy que llegue al corazón del otro. Y no es fácil, nos cuesta. Llevar el Evangelio a las nuevas realidades culturales. Papa Francisco habla también de la nueva evangelización. Voy un poquito más rápido.
porque creo que ya son las 9, ¿no? ¿Cuánto? 8:15. Me van a decir a las 9, ¿eh? Porque a las 9 paramos y seguimos mañana. Porque no hay que exagerar de la bondad y de la paciencia de los demás, ¿eh? Papa Francisco, cuando nos habla de la nueva evangelización, nos da estos 3 criterios. 1, el primado del testimonio. El testimonio de la fe y de la caridad. Si no hay testimonio, es difícil que pase el mensaje del amor y de la misericordia de Dios. Yo puedo hacer la charla más bonita sobre la misericordia, pero si yo no soy un testimonio, por lo menos no me esfuerzo a vivir de manera misericordiosa y de ayudar a los demás a encontrar la misericordia de Dios, no pasa. El testigo creíble es lo que hace visible el Evangelio, la misericordia, y despierta en el otro, ¿no?, el amor, la atracción por Cristo, por la belleza divina. Después, segundo, habla de la importancia del encuentro, la urgencia de ir al encuentro del otro. Por eso yo tengo dificultades cuando no tenemos un encuentro verdadero, que significa relación. Es difícil evangelizar sin la relación. Es difícil sin el encuentro físico, personal con el otro. Cuando yo encontré a Papa Francisco antes de ir a Honduras, el año anterior, yo le pedí, cuando él me dio la cruz misionera, yo le pedí unos consejos. Yo, Papa Francisco, si me puede dar unos consejos para ser un buen misionero. Esto vale para todos los cristianos, porque todos somos llamados a ser misioneros, allá donde vivimos. Y él me dijo estas 2 palabras, misericordia. Me dice, tú eres un misionero de la misericordia, tienes que ser demasiado misericordioso. Y cuando después regresé, me dice, ¿estuviste misericordioso? Me dice. Digo, sí, Padre, sí, Santo Padre. ¿Seguro? Digo, sí, Santo Padre. La misericordia. Y después, la cercanía. La cercanía del pueblo de Dios, la cercanía con los jóvenes, la cercanía no con los niños, cercanía que significa conocerlos, amarlos, quererlos, ayudarlos a crecer. Es que a veces nosotros mismos creemos poco a la cercanía, a empezar con los sacerdotes. Creemos poco a la cercanía. Y el tercero, proyecto pastoral centrado en lo que es esencial. ¿Qué es esencial? Tenemos allá en rojo el encuentro con Cristo. Si falta el esencial, nosotros podemos tener los proyectos pastorales más bonitos y bien organizados, con objetivo principal, objetivo específico, con medios, con todo, pero no vale nada. Si falta lo que es esencial, que es el encuentro con Cristo. Mire qué bonito que dice, la nueva evangelización no puede que utilizar el lenguaje de la misericordia, hecho de gestos y actitudes antes que de palabras. Sobre todo en estos tiempos necesitamos de testigos creíbles que con la vida y también con las palabras hagan visible el Evangelio. A veces rezamos, ¿no? Estos días había, ¿no? O domingo creo, que seamos evangelios vivientes. Digo, qué mentirosos que somos a veces, ¿no? En decir esto. Tampoco lo queremos. Hay que esforzarse para hacer, sí, dar visibilidad al Evangelio. Con todos nuestros pecados, con nuestras fragilidades. Pero, porque el cristiano perfecto no es el que no peca. No hay. Quien se cree perfecto
No digo que le va a pasar. Pero cuando uno sabe quién es y que uno es frágil, que es pecador, siente la necesidad del amor y de la misericordia de Dios y ayuda también al otro a encontrar el amor, a encontrar la misericordia. Y esto lo hace creíble, no que sabe muchas cosas. No, a veces uno, qué sabio, cuántas cosas sabe, un montón, cuánta escuela que ha hecho, no vale nada si falta el testimonio. No es importante lo que uno sabe. Sabiduría no viene de saber. Sabiduría viene de sabor. Sabiduría no es saber muchas cosas sobre Dios, sobre los hombres, sobre la sociedad. Sabiduría es dar sentido, dar sabor a la vida. Por eso somos sal de la tierra. Para dar gusto, dar sabor a la vida. Y esto nos hace testigos creíbles. Con la vida y también con las palabras, hagan visible el Evangelio. Despierten la atracción por Jesucristo, por la belleza de Dios. Creo que ya todos conocen, ¿no? La Evangelii Gaudium, ¿no? Que empieza propio con estas palabras: el gozo del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que encuentran a Jesús. Esta es la clave de lectura después de todo. El gozo nace de la gratitud de un encuentro. Y necesitamos de evangelizadores con espíritu que se abran sin miedo a la acción del Espíritu Santo. Por el bautismo y por la confirmación, todos tenemos el Espíritu dentro. No es que tenemos que invocarlo, hay que dejarlo actuar dentro. Hay que dejar que el Espíritu actúe dentro de nosotros. Yo tengo un corazón franciscano, pero también una formación salesiana, y agradezco también a los hermanos, a los padres salesianos, ¿no? Por todo lo que han podido darme. Toda mi formación después teológica, después de la teología, ¿no? de especialización, es con los padres salesianos en Roma. No sirvan ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y las praxis sociales y pastorales sin una espiritualidad que transforma el corazón. Palabras muy profundas. Mucha de nuestra pastoral, y no me digan que esto es para Europa, porque no es así. Mucha de nuestra pastoral es de este tipo, pero hecha a veces mal. Me van a perdonar que lo digo. Una pastoral sacramental hecha mal. Porque si después de la confirmación no hay compromiso, significa que algo pasó en la catequesis, en la pastoral. Si después de la primera comunión no sigue la segunda, y un estilo de vida donde es importante recibir a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, si después de la confesión uno no siente la necesidad del abrazo de Dios y no vuelve a hacerlo, hay algo que no funciona. Al centro, el culto, los sacramentos, las devociones, y acá, sobre todo en Bolivia, parece que toda la salvación pasa por los sacramentales. Pero no es así. Y no podemos poner al mismo nivel las cosas culturales con las cosas de fe. Me van a perdonar que digo esto, pero lo digo de todo corazón. Porque la fe transforma también las culturas. No es el contrario. No es que la cultura tiene que transformar la fe y contagiarla de elementos paganos a veces.
nuestra pastoral está concentrada en preparar a los sacramentos, ¿verdad o no? Y está bien, porque como acá hay un montón de catequistas, el corazón se alegra. Pero toda la pastoral está en esto, en preparar a los sacramentos, pero no es suficiente. Tenemos gente preparada a recibir los sacramentos, a veces no, pero no evangelizada, que no ha encontrado a Cristo. Hay que pensar en un proyecto renovado de la pastoral en esta perspectiva de la evangelización. Esto no me pertenece, ¿eh? Yo tengo como maestro de catequesis a Padre Alberich, Emilio Alberich de España, ¿no? Y creo mucho en él que él compartió, porque después hay un impacto, hay una con la vida concreta, ¿no? Se verifica, ¿no? En la vida concreta. Él habla de la catequesis, es un renovado proyecto pastoral de evangelización donde la tarea fundamental y el objetivo final de la acción eclesial, la acción eclesial es ser en el mundo, para el mundo, al servicio del reino. La iglesia en el mundo, para el mundo, al servicio del reino. Este proyecto de reino, que es visible eclesialmente y se realiza en la diaconía, las 4 funciones o mediaciones eclesiales: diaconía, el servicio; la coinonía, la comunión; la martiría, el anuncio; y la liturgia, ¿no? Los sacramentos, las devociones, la oración, la celebración. Un proyecto de catequesis tiene que tener en cuenta todo, porque hay que vivir la fe como servicio, hay que vivir la comunión en la comunidad. Y también aquí hay mucho que decir, ¿no? Sobre sentirse parte de una comunidad eclesial. Pero vamos a ver un poquito más tarde. Anunciar y celebrar la palabra. Después, los ámbitos principales de la acción misionera, catecumenal, pastoral, presencia en el mundo, y al final están las estructuras. Al final están las instituciones y los servicios. Podemos decir nosotros, los catecismos están al final. Es importante entender cuál es la relación entonces entre la Iglesia y el reino de Dios, porque a partir de la relación que está aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros actuamos como pastores, como catequistas, como religiosos. La Iglesia no existe por sí misma, sino es al servicio de un proyecto más grande, que es el proyecto del reino de Dios. La Iglesia no existe por sí misma, es al servicio del proyecto del reino de Dios, un reino de verdad, de vida, de santidad y gracia, de justicia, de amor y de paz. No es igual. A veces pensamos y nos equivocamos, es una herejía esta, poner igual entre la Iglesia y el reino de Dios. No es igual. La Iglesia, Sacramento Universal de Salvación, Lumen Gentium 48, no se identifica con el reino de Dios, sino constituye en el mundo el germen, el principio del reino. Entonces, para la praxis eclesial, no puede tener como fin la realidad misma de la Iglesia. Su autoconservación o la afirmación en el mundo, sino que se proyecta hacia algo que la trasciende y la orienta. Por eso tampoco
¿no? El fin de la catequesis es que los jóvenes siguen a venir a misa. Esto es una consecuencia. El fin de la catequesis es que luego encuentren a Cristo y encuentren en Él el sentido de la vida. Y después, como consecuencia, siente la necesidad de encontrarlo y de venir a misa y de participar en los sacramentos. ¿Cuáles son, no, lo que trasciende, orienta a la Iglesia? La comunión con Dios, la comunión con los hombres, la fraternidad, la paz, la felicidad, la vida, la justicia, que son los valores del reino. Importante saber también cuál es la relación entre Iglesia y mundo. En la Iglesia es en el mundo, para el mundo, al servicio del reino, pero no siempre es todo así. Puse solo así para darnos cuenta de la relación entre la Iglesia y el mundo en la historia. Estuvo en relación de oposición, de hostilidad, sobre todo en los primeros siglos de la persecución. Se identificó después tentaciones de autonomía, la separación, hostilidad, con condenaciones, y con el Concilio Vaticano II, gracias a Dios, tenemos esta concepción de la Iglesia en el mundo, para el mundo, al servicio del reino de Dios, que hace fatiga entrar en la pastoral, en la evangelización. El mundo es el lugar de la realización del reino de Dios. El reino de Dios empieza aquí. Yo lo digo siempre, nosotros preparamos la eternidad feliz o la condenación aquí en la tierra. Si es eterno, significa que desde aquí empezamos a ser felices porque estamos con Dios. Porque cumplimos el amor. Y la Iglesia, porción del mundo, que no es igual al mundo, es porción, es una parte, es sierva de la humanidad. Encuentra su razón de ser, Gaudium et Spes 40, encuentra su razón de ser en actuar como fermento y como alma de la sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios. Me gusta mucho esta imagen, ¿no?, que da la relación, ¿no?, entre la Iglesia y el mundo. Tenemos que decirlo, que el Evangelio nunca se impone. Por eso es un pecado grave imponer la catequesis a los jóvenes. Y si ellos lo viven, ¿no?, es lo que falla. Lo viven como una imposición. Porque el Evangelio no se impone a nadie, está en su lógica interna. El Evangelio no se impone, sino que se propone la libertad del otro. La libertad también de rechazarlo. Es el Padre misericordioso. ¿Qué hizo cuando su hijo le pidió su parte de herencia? Dijo, no, después te vas a arrepentir, como hacemos nosotros. No dice esto, lo deja ir, pero cuidado, lo espera todos los días, y cuando viene no lo regaña, no le dice yo te había dicho antes, lo llena de besos, de abrazos y hace fiesta. ¿Es nuestra catequesis misericordiosa en este estilo? Repito, no quiero dar contenido, sino ayudarnos a reflexionar. Entonces hay que pasar de una pastoral sacramental a una pastoral de evangelización, verdadera pastoral de evangelización, que incluye la pastoral sacramental, pero hecha bien. Evangelizar no es celebrar misas. Yo lo dije varias veces también en Honduras, ¿no? Parece que si uno celebra misa, pero a veces la gente no sabe participar en la misa. ¿Qué sentido tiene que yo celebre la misa con gente que no sabe lo que está celebrando? No hay una evangelización. O se quedó con la primera evangelización. Hay que evangelizar continuamente.
Y también la catequesis tiene que renovarse en esta dirección, que sea una catequesis de evangelización. No, ¿qué es la catequesis? Vamos un poquito a lo esencial. Estos son los 3 pilares, según Dalberich, de la catequesis. No, la catequesis, que es ministerio de la palabra. Y la palabra siempre es una palabra de misericordia. La palabra no juzga, no condena, porque es Cristo mismo encarnado, que vino a salvarnos, no a juzgarnos. Educación de la fe, el segundo pilar, que es la fe, como decía, no es llenar de conocimientos, de informaciones la cabeza vacía de los demás, sino que sacar afuera y hacer crecer lo que ya tiene dentro, la imagen y la semejanza de Dios, el don de la fe. Y después es una acción de la iglesia. Yo no puedo como catequista inventarme cosas y comunicar lo que yo pienso. No existe en la catequesis yo pienso. Me pasó una vez, no digo la parroquia, ¿dónde? Pero creo por era un encuentro, ¿no?, de la vicaría. Y había una ¿cómo se llama?, donde escribía los 10 mandamientos. Creo con el deseo de actualizarlo, escribieron así el segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No tomarás ni levantarás el nombre de Dios en vano. Y ellos completaron sin motivación. Yo dije ¿y qué significa esto? Significa que si yo tengo la motivación, entonces que me enfadé con alguien, yo puedo levantar el nombre de Dios en vano. Y no, hermanos, no hay que inventarse cosas. No hay que inventarse cosas. Nosotros somos instrumentos de la iglesia. O que según mi opinión, en mi opinión, tenemos que hacer de esta manera. No, tenemos que ser creativos en el espíritu, sin embargo, pero en una tierra segura, que para nosotros es lo que la iglesia nos enseña y nos comunica. Cada forma de servicio eclesial de la palabra de Dios, orientada a hacer madurar en la fe cristiana a las personas y las comunidades, es la catequesis. Sin uno de estos pilares no hay catequesis, hay otra cosa. La palabra de Dios revelada en Jesucristo, esto que nos quede en el corazón así impreso fuertemente. Jesucristo, que es el rostro misericordioso del Padre, es el corazón de la catequesis. La palabra de Dios revelada en Jesucristo, el rostro misericordioso del Padre, es el corazón de la catequesis. Entonces, Jesucristo, palabra encarnada de Dios, hace que la catequesis sea anuncio de Cristo y oferta de comunión personal con Cristo. Por eso digo, el objetivo principal no es enseñar y transmitir, sino hacer encontrar a Cristo. La comunión personal, con el sentirlo como Él que da sentido a mi vida. Pero si yo no lo siento así para mi vida, será difícil, ¿no?, que yo lo pueda comunicar a los demás. La palabra de Dios, mensaje de salvación, esto significa que la catequesis tiene que iluminar e interpretar la vida. Vamos a ver que un criterio es propio de la integración fe y vida. La palabra de Dios encarnada en la historia me dice que la catequesis tiene que ser narración actualizante de una historia significativa. La palabra de Dios, don del Espíritu de Cristo, la catequesis es acción del Espíritu Santo.
Y la palabra de Dios, palabra donada y prometida, significa que la catequesis es anuncio de certezas, de cosas seguras, pero también camino hacia la verdad completa. Nosotros no podemos decir todas las cosas así de golpe, porque también la verdad cuando viene toda hace mal, hace daño. Como una torta bonita, por cuanto sea saborosa, si yo tengo que comerla toda, me daña. Pero esto no significa que la torta no es buena. Porque la verdad es progresiva, la verdad es un camino. Nos quedamos con esto, que la palabra de Dios revelada en Jesucristo, que es el rostro misericordioso del Padre, es el corazón de la catequesis. La catequesis no es enseñanzas, sino encuentro con Cristo. Entonces, en mi opinión, la catequesis tenemos en todas nuestras acciones, tenemos que asumir la categoría de la experiencia como categoría fundamental. Que la experiencia religiosa, lugar de la palabra y elemento central, sea lugar de la palabra y elemento central de la comunicación catequética. ¿Qué significa esto? Uno, es el principio de integración entre fe y vida. Si la fe no nos lleva a la vida y la vida a la fe, no hay catequesis. ¿Pero qué significa experiencia? No significa solo hacer cosas diferentes. Dije una cosa antes que no tenía que decir, pero nadie me dijo. ¿Qué dije? En mi opinión, eso uno no lo puede decir. Pero nadie de ustedes no me dijo nada. Experiencia, para que sea una experiencia que transforma y que sea una categoría de comunicación catequética, tiene que ser una realidad vivida. Hacer experiencia concreta. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros en esta noche puede ser es una realidad vivida, porque concretamente estamos, yo hablo y ustedes me escuchan, con intensidad y globalidad. Esto significa que yo participo, me dejo provocar de lo que el Padre dice, pienso en mi vida, en mi ministerio como catequista y algo cambio. O algo me hace reflexionar, ¿no? Una realidad vivida con intensidad y globalidad, pensada e interpretada. Después, cuando llego a casa, yo pienso otra vez a lo que más me quedó de este encuentro y hago una reflexión sucesiva. Doy una interpretación a toda la vivencia. Una realidad que se puede expresar y objetivar. Yo puedo contar al otro lo que pasó esta noche. A veces uno después de la ordenación, no hay preguntas típicas. ¿Y qué sentiste? O después de casarse, o después de un evento importante. ¿Y cómo respondemos nosotros? No tengo palabras. Mentiroso, no has vivido nada. Si no tienes palabras, significa que no has vivido. Porque por cuántas limitadas y sencillas pueden ser las palabras, yo puedo expresar lo que vivo. No me digan después cuando van en las parroquias, ¿y cómo estuvo el encuentro? No tengo palabras. No, muchas palabras tienen que contar para contagiar también a los demás. Entonces, una experiencia expresa y objetivada, yo puedo decirla, y que transforma mi vida. Si yo, por ejemplo, de acá no salgo transformado, por lo menos no desafiado de muchas cosas, significa que participé para nada, no es una experiencia. Algo tiene que mover dentro de mí. Yo también, de aquí no puedo salir lo mismo. Salgo enriquecido, por lo menos, de todos los rostros tan bonitos y felices que he encontrado.
Esto es para entrar un poquito en el corazón, ¿eh? Es una técnica. La experiencia religiosa es diferente de la experiencia cristiana, pero la presupone la experiencia cristiana a la experiencia religiosa, que es un modo profundo de vivir la realidad, hasta el nivel del misterio y de la apertura al trascendente, y que se expresa en diversas objetivaciones o lenguajes de lo religioso, que son ritos, creencias, narraciones, instituciones, normas. Me van a perdonar que voy a decir, pero es mi impresión y puedo equivocar. Bolivia es muy religiosa, pero poco cristiana. Porque la experiencia cristiana significa, mire qué bonito, se da una experiencia de fe cristiana a la escucha de la palabra de Dios, cuando una persona o un grupo profundiza y expresa su propia vivencia, acogiendo las experiencias bíblicas, Antiguo y Nuevo Testamento, y eclesial, como fuente de sentido. Dice que la palabra habla a mi vida. La palabra la pongo en práctica. Y para mí es fuente de sentido de la vida. Por eso yo digo, ¿cómo puede usted atrasar a misa y no escuchar la palabra? También decía Papa Benedicto, pero no solo. El problema de los católicos hoy es propio la ignorancia religiosa. ¿Cuánto sabemos nosotros de la palabra? Los evangélicos saben poco, pero te la venden de manera muy bonita. Pero nosotros nos sabemos defender, decía en la segunda lectura del domingo, dar razón de la experiencia que tenemos dentro y defender nuestra fe. De otro lado, tengo también que decir, yo estoy maravillado, el poco tiempo que estuve en Bolivia, del hambre de formación que tienen. Por eso los felicito. Hay una hambre, el gran número de participantes de esta noche también dice esto, una hambre de formación excelente. Lastimosamente no hay siempre personas disponibles a hacerlo. Tienen que rezar por los pastores, por los sacerdotes. Porque sí, nosotros tenemos que acompañar, tenemos que dar formación. No podemos tener solo para nosotros los que el Señor nos ha dado, o identificarnos solo con funcionarios del sacro, o con las celebraciones. Te voy a decir entre paréntesis, yo nunca entendí la mentalidad que está atrás de una misa solitaria. Hay un montón de misas, yo he celebrado 5 o 6 misas al día, solitarias, que significa vienen solo los familiares del difunto, que yo digo, el Señor esté con ustedes, y yo mismo contesto, y con tu espíritu. Porque me pongo un espejo y digo, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Porque nadie contesta. Es un privatizar la fe. Nosotros no podemos privatizar la fe. Y tampoco podemos apoyar o seguir con estas prácticas. Es mi opinión aquí, y lo digo, no es dogma de fe. Pero yo hago mucha fatiga a entender esto. Y cómo nosotros podemos aceptar una mentalidad de este tipo. Privatizar la fe. Y ¿saben lo peor que pasa después? Había una misa solitaria a las 6, que era la misa también comunitaria, que a las 7. Pero una persona, una familia pagó esta misa. Y estaban también los niños de la primera comunión, que después tenían que hacer la Vía Crucis. Y la persona dice, ¿qué están haciendo estos acá? Que se vayan de mi misa. Por eso digo, hay experiencia religiosa, pero hay poca experiencia cristiana verdadera. Sentir que
darse cuenta. Yo dije a una persona que siempre me molestó, digo, la misa no es de usted, no es mía. No mando ni yo ni usted, manda Dios. Dejemos hacer a Dios. Pero es feo solo pensar en esto. Solo pensar en esto. Modelos inadecuados de catequesis a partir, ¿no?, de la categoría de la experiencia. Por ejemplo, este modelo, que es transmisión, no se ve esto, transmisión de conocimientos religiosos, decía, es inadecuado, incompleto. La catequesis no es solo transmisión de informaciones, es mucho más. Es como uno no lo ayudan a hacer esta experiencia en profundidad. Y va solo a tomar del libro y a transmitir, enseñar la doctrina a los demás. Pero esto no pasa, no es misericordia, no es amor, no es bondad, no es ternura. Otro modelo inadecuado es la catequesis como simple consideración de hechos y problemas de la vida. ¿Qué hacemos hoy en la catequesis? Hablamos del amor. ¿Y qué? No es catequesis. La catequesis, cuando hablando del amor, me hace hacer toda esta experiencia en profundidad. Cuando la palabra de Dios interpela mi vida, mi manera de vivir el amor. Catequesis como aplicación de contenidos religiosos a la vida, ¿no? Igual, ¿no?, ya tomamos lo que encontramos en los libros, que es la parte objetiva, ¿no?, de la enseñanza, y aplicamos después a la vida. Y decimos en términos morales, esto lo puede hacer, esto no lo puede hacer. En esta circunstancia tienes que portar de esta manera, en esta de otra. Pero uno no hace la experiencia. Le falta esto, no encuentra motivaciones, no encuentra sentido. Entonces, cuando ya pasa la catequesis, no quiere escuchar y sentir de nada. Y el otro, catequesis como transición de la vida a la fe, ¿no? La parte contraria, ¿no? Una cierta instrumentalización de los problemas humanos, utilizando tan solo como punto de partida. Y es una deficiente integración entre vida y fe. Prácticamente ponemos juntos los problemas de la vida y los problemas de la fe. Después cada uno haga lo que pueda. La catequesis, para hacer catequesis, es una comunicación experiencial significativa que da sentido de la fe cristiana. Es un confrontarme con la palabra de Dios, dejar que la palabra ilumine mi vida y que la cambie y que después se expresa en un lenguaje adecuado, ¿no?, que pueda llegar al corazón del otro. En el Congreso de los Catequistas de Roma del 20 de octubre, creo que era del 22, el año pasado, Papa dijo esta frase que creo que también Padre Paco la dijo al inicio. La catequesis no puede ser una hora de clase, un trabajo, sino que es una experiencia viva de la fe. Salía también en la propaganda, ¿no?, de este encuentro de estos días, porque es esencial. La catequesis no puede ser una hora de clase, sino que es una experiencia viva de la fe. Entonces, ¿cuál es la tarea catequética en comunicar? La tarea catequética es comunicar experiencias y ayudar a hacer experiencias. ¿Qué significa esto? 1, suscitar y ampliar experiencias. Extender el área vivencial, aportando datos, testimonios, dilatando el ámbito de la propia experiencia
tanto en extensión como en profundidad. ¿No? Ayudar a hacer experiencias. Por ejemplo, en lugar de hacer una hora de clase sobre las obras de misericordia o sobre una obra de misericordia, hacerla vivir. Pero hacerla vivir no solo vamos a visitar a un enfermo y ya, no, después de visitar al enfermo nos quedamos, reflexionamos, vamos a ver qué dijo a mí esta experiencia, qué dejó dentro de mí esta experiencia, qué aprendí de nuevo y qué transformó dentro de mí. Así como hemos visto, ¿no? Las características de una verdadera experiencia. Lastimosamente también aquí en Bolivia no hay voluntariado. ¿Cuánto sería bueno aprender la gratuidad con voluntariado, hacer cosas voluntarias? Parece que solo cuando uno gana es una cosa buena, pero la gratuidad es lo que hace un corazón noble. 2, profundizar experiencias, ¿no? Ayudar a superar los niveles superficiales, iniciar a la reflexión, ofrecer instrumentos para poder analizar, interpretar, profundizar una experiencia de vida. 3, expresar las experiencias, ¿no? Ayudar a elaborar, a profundizar, a proporcionar medios de expresión. Y 4, comunicar experiencias, intercambiar experiencias, hablar de lo que el Señor hace dentro de nosotros. ¿Cuánto es bueno a veces, ¿no? En nuestra catequesis que el catequista comparta lo que el Señor hace en su vida? Dé testimonio, ¿no? De las obras maravillosas que el Señor hace, pero no para ponerse así mismo como ejemplo, sino para hacer ver cómo el Señor es grande, cómo su misericordia es infinita, a partir de la propia vida. Y qué bonito, por ejemplo, cuando los jóvenes se confiesan, que el catequista también se confiese con ellos, para decir, miren, lo que nos enseña no es mentira, Él lo vive. Y cuando vamos a comulgar, que venga también Él a comulgar, pero claro, confesándose antes, estando en la gracia de Dios. Pero ¿cuánto pasa este testimonio de vida? Lastimosamente a veces, ¿no? Hay catequistas que no se ven a comulgar con semanas, meses. ¿Qué hora es? 9. Mañana vamos a seguir, voy a terminar con esto. Las 3 fidelidades. Fidelidad de una catequesis auténtica. La fidelidad a Dios es la fidelidad a la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, pero no solo, porque nosotros como católicos tenemos la tradición y también el magisterio. La fidelidad a la Iglesia, a lo que la Iglesia nos enseña, y la fidelidad al hombre de hoy, no de hace 50 años. La fidelidad al hombre de hoy, amarlo en su situación de vida. Hay que conocerla para poderlo amar. Por eso hay que conocer a los jóvenes, a los niños. Hay que conocer los lenguajes que ellos utilizan. Hay que conocer los lenguajes de la comunicación religiosa. Y acá podemos inventar, podemos tener la creatividad. El Espíritu de Dios es creativo. Termino con una frase que decía un exministro general de los menores, de los frailes menores, Giacomo Bini, un italiano, ya está con Dios, que descanse en paz. Él decía, quien no ama, repite, el que ama, inventa. Quien no ama, repite.
¿Cuántas veces decimos, siempre se ha hecho así? Quien no ama, repite. Quien ama, inventa. Que sean creativos. Muchas gracias.